Y hemos estado estudiando y la cita fue: lámpara es a mis pies, ¿qué dice? Tu palabra, y lumbrera en mi camino. Voy a pedir por favor que pongan la figura de la estatura. Ahora, los que tenemos este entendimiento, cuando hablamos de lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera ¿en qué? En mi camino. ¿Qué camino? El camino de la cruz, el camino de regreso a casa, ¿sí? Esa lámpara, que es una combinación de fuego y aceite, es lo que nos alumbra y nos da entendimiento del camino, de cada nivel espiritual, de cada mueble que se debe ir formando en nosotros, de cada nivel de crecimiento en el que estamos. Miren, a veces sentimos como que estamos arriba, a veces como que estamos abajo. ¿No le ha pasado? O solo a mí me ha pasado. ¿Sí? Y dice, hoy tírenme a Goliat. Hoy no, hoy mejor no. Hoy quiero estar como Isaías, escuchando la apacible voz del Espíritu. Y dice, hoy no quiero. Hoy, otro día está uno que tírenme a Goliat. Pero mire, en este camino, entonces, lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera en mi camino. Esta es la primera obra del Espíritu Santo, ¿sí? Alumbrarnos en este camino. Ahora, cuando yo ya tengo un entendimiento de dónde estoy caminando o a dónde voy, entonces se hace manifiesta esta manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Yo conocí a alguien hace años, me lo presentaron. Una persona me decía, mira, yo tengo una meta en la vida. Me decía, ¿así cuál es? Tener $1 millón. ¿Te acuerdas? Yo no sé si lo alcanzó, pero yo cuando lo vi dije, pobre cuate, dije, $1 millón. Yo no sé cuál es la meta que usted tiene hoy, pero yo le voy a decir algo. ¿Cómo pude yo entender este camino? Porque eso es lo primero, tener un entendimiento del camino. Yo me recuerdo que ahí me senté, ahí por San Carlitos, cuando vine por primera vez aquí. Porque no creo, también tuve una primera vez que vine, ¿va? ¿Sí? Esto fue hace como 10 años ya. Más pelo, y era más alto, pero el peso de la cruz me ha ido chiquitán. Pues ahí me senté, mira, donde estaba Carlitos, por ahí me senté. Y no, pues no estaba tan chilero como está ahora, ¿va? Ese tiempo éramos más sencillos y no éramos tan digitales, ¿va? Entonces el pastor tenía la impresión de la estatura. Y me acuerdo que ahí está el clavito, mire, no le miento, mire, está el clavo, ahí está el clavito. Y entonces la sacaron en un banner y ahí la pusieron. Y pusieron el banner. Y el pastor estaba explicando. Y empezó a hablar de cada mueble. Miren, empezó a hablar de cada mueble. Yo estaba ahí sentado. Y le voy a ser sincero. Yo venía a estar muy alejado de Dios. Y muy seco. Árido. Pero había en mí palabra sembrada. Había semillas de luz en mí, que habían sido enterradas, como dice la parábola del buen sembrador, por las afanes de este mundo. Es que hasta ahí uno empieza a tener entendimiento. Me empecé a desvivir por otras cosas: trabajo, deporte, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y empecé a cambiar el orden de prioridades en mi corazón. Entonces esa semilla incorruptible de su palabra quedó enterrada en mí, cubierta por un montón de capas, de afanes, de metas, de logros, ¿sí? De satisfacciones personales, hasta de logros académicos, ¿va? Y ahí quedaron enterradas. Pero hubo un momento, por eso la hora de Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, y Él, hablando del Espíritu Santo, les recordará. Mire, Él les recordará. Él les recordará. Mire la obra del Espíritu Santo. Él les recordará. ¿Sabe? Cuando tiene aflicción, viene esa semilla incorruptible y dice, Él les recordará. Y viene esa semilla y dice, torre fuerte, torre fuerte. ¿Sí? Cuando usted está deprimido y escucha, recuerda aquella semilla que dice, dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y escucha aquella que dice, Él es el que saca del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Vienen esas semillas de luz a respaldar cuál es tu ADN, quién eres tú. Y entonces ese domingo estaba ahí sentadito y estaba el pastor hablando y empezaba a hablar de los muebles.
Y fíjense, decía el pastor, los muebles y la estatura. Yo empezaba a oír y decía, me recuerdo muy bien, me recuerdo de la fuente, porque él empezó de la fuente. Entonces decía yo, y venía la voz, sí, aquí. Bueno, ahora no oigo con este oído, pero en ese tiempo se oía. Pero oía, en ese tiempo oía de este lado, y física y espiritualmente. Y escuché la voz. Cuando él me dijo, ¿te acordás cuando él dije a la samaritana que el que crea a mí fluirán? Ah, sí. Y cuando empezó a hablar de la mesa de los panes, ¿te acordás que yo dije yo soy el pan de vida? Miren, me empezó a venir cita y cita y cita y cita. Era una cosa impresionante. Terminó el servicio, no le dije nada al pastor porque de plano no le dije nada ese día. Pero me fui a mi casa. Pero miren, me acosté y no podía dormir. Porque me venía la figura. Y me venían los versículos. Y me venía y el Espíritu Santo hablando a mi vida. Despertando esas semillas de luz. ¿Sí? Guiándonos, siendo lámpara a mis pies, diciendo, mira, yo enderezco, yo soy el que cambio los tiempos, doy nuevas oportunidades, ¿sí? Y reparo todo lo que se ha perdido. Yo ahí pude experimentar ese lámparas a mis pies, tu palabra, y cómo esas semillas de luz fueron despertadas en mí. Ahora mire, yo estoy seguro de algo, y usted no me va a dejar mentir. En algún momento de nuestra vida nosotros hemos elegido por Dios y hemos tenido una fe hacia Dios. Algunos se ha mal encaminado, porque por ejemplo algunos dicen, bueno, yo tengo hambre de Dios, tengo fe de Dios, pero no la busco en el camino correcto. Que mire, que el yin, que el yang, que la meditación, y está, pero créanme que estas personas que están en esos caminos tienen una hambre de Dios. Y también tienen una medida de fe, porque esa es la palabra que Dios nos ha dado a todos. Una medida de fe. Ahora, nosotros fuimos despertados a este camino. Nosotros fuimos despertados al camino de la verdad a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, otro de los beneficios que tenemos por conocer a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo siempre ora conforme al propósito de Dios. Cuando yo no estoy en el Espíritu, cuando yo oro fuera de este entendimiento de hacer la voluntad de Dios, hablamos de que yo tengo una oración a nivel del atrio. Y a nivel del atrio tenemos una oración que únicamente demanda de Dios. Ayúdame, bendíceme, protégeme, provéeme. Es una oración de oveja, le digo yo, porque es demandante de Dios. A veces hemos caído, vamos de viaje, Señor, te encargo mi casa. Dios no es policía. Ponemos a Dios de servidor nuestro. Fíjense cómo estamos de perdidos. Pero cuando mi oración cambia y yo empiezo a caminar en este camino, ya tengo una oración con entendimiento. Una oración del altar de oro, donde es una oración que pide que se haga la voluntad del Padre en nosotros, que se cumpla el propósito del Padre en nosotros. ¿Quién es la mayor muestra de esto? El Señor Jesucristo. Cuando Él está en Getsemaní, Él sabía lo que venía, y Él le dice al Padre, ¿verdad? Padre, yo a veces pienso algunas cosas, y los evangelios narran que Jesús iba a orar bastante en las madrugadas, y varias veces dejó a aquellos dormidos y Él se fue. O sea, empezaban juntos, aquellos dormidos y Él seguía. Pero yo pienso que Él hablaba con el Padre en ese tiempo de oración. Me imagino que el Padre le decía, mira, mañana va a venir un ciego y lo vas a sanar así, y mañana va a venir un cojo y lo vas a sanar así, y mañana vas a multiplicar. Él le daba Jesús no hacía nada que estuviera fuera de la agenda, que Él ya había platicado con el Padre. O sea, que Jesús ya sabía lo que venía. Ese nivel de relación con Dios. Jesús no daba un paso sin tener la aprobación del Padre. Para nosotros no, caminamos 5 kilómetros y preguntamos si vamos bien a Dios, ¿va? Primero pegamos el riendazo y después preguntamos si estuvo bien. ¿Ve por qué a veces necesitamos caminar bajo un entendimiento del Espíritu Santo? Usted va a decir, mire, pero fíjese que a mí me cuesta, a mí también.
A mí me cuesta conectarme a ese nivel. Es más, nunca lo he experimentado. Pero mire, vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántos de nosotros, y aquí todos se van a reír, pero es cierto, cuántos de nosotros no hemos deseado ganando la lotería algún día? A ver, no me diga que no. ¿Sí? Si me encontré una maleta de billetes, dicen, ¿sí o no? Aquí se acabaron los clavos. ¿Sí? Créame, tal vez nos ponemos peor, porque se va a manifestar la avaricia en nosotros. Por eso dice que Dios da semilla al sembrador. Usted quiere que Dios le bendiga, sea dador. Dios le va a dar semilla para que siga sembrando, pero es al sembrador. La semilla no se come, la semilla es para sembrar. ¿Ok? Entonces dice aquí, ustedes piden, ¿sí? Pero ¿qué dice? Pero no recibimos. Aquí es cuando pedimos a nivel del atrio. Pido para mí. Jesús una vez hablando la oración le dice a sus discípulos, vuestro Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad. Imagínense. O sea, nos conoce. Él sabe que tenemos que pagar la luz, el agua, los colegios, la universidad, la gasolina, el pinulito. No, usted no come pinulito, solo KFC. No. Mire pues, entonces pedimos mal, porque pedimos para nosotros. Y eso es cuando nuestra oración no tiene respuesta. Ahora, cuando yo pido conforme al propósito de Dios, esas puertas se abren y todo viene por añadidura. ¿Sí? Ahora vamos a leer. Primera de Juan 5:14 dice. Y esta es mire lo que dice Juan aquí. Y esta es la confianza. O sea, mire, dice, estoy seguro de esto. O sea, como en buen chapín, aquí no hay pierde, dijo. ¿Va? Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién Él? En Dios. Que si pedimos algo conforme a qué? A su voluntad. Diga conmigo, a la voluntad del Padre. Él nos oye. Esa es la clave. Quiere tener una vida donde usted vea el fruto. Pida conforme a la voluntad de Dios. Hace 30 años, todavía la vida era en blanco y negro. Uno, patojón, va. Y decían, oía versículos como estos. Hagamos la voluntad de Dios y busquemos la voluntad de Dios. Y decía yo, de plano la voluntad es que me vaya al África, decía yo. En el poco conocimiento, ¿verdad?, que uno tiene de la palabra, porque ese es otro punto, ¿verdad? Tenemos poco conocimiento de la palabra. No le invertimos el tiempo a la palabra, ¿sí? Entonces uno empieza a asociar que es la voluntad de Dios. Y lamentablemente, como nuestro corazón es engañoso, asociamos, asumimos y damos por hecho que mi voluntad es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que me compre la de 98 pulgadas para ver la Eurocopa, dice usted. Y ahí va, es bien clavado pagando. No es la voluntad de Dios, créame. Ahora, hay una voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, y ese propósito, ¿verdad?, no nació ayer. No es un producto de la casualidad. Eso está, vamos todos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo, 3 y 4. Para que entendamos hoy cuál es el propósito de Dios para mi vida. Entonces, cuando yo entienda ese propósito, voy a empezar a caminar en ese propósito. Y entonces mi oración va a cambiar, guiado a través del Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según que dice aquí, nos escogió. Mire desde dónde soy escogido. Diga conmigo, yo soy escogido. Ahora mire desde dónde. Nos escogió en Él. ¿Antes de qué?
De la fundación del mundo. ¿Desde dónde nos viene amando el Padre? Desde antes de la fundación del mundo nos viene amando. Él dijo, Juanito, Pepito, vénganse. Nos escogió, nos apartó, nos separó. Por eso somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo para Dios. No somos un producto de la casualidad. A veces creemos que porque venimos de cuna humilde, Dios se olvidó de nosotros. O porque no he recibido educación, Dios se olvidó de nosotros. O a veces, al caso contrario, creemos que tenemos tanta educación y conocimiento que no necesitamos de Él. Pero aquí dice que Él nos escogió. Mire, nos apartó. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? ¿Sí? ¿Quién ha jugado chamusca aquí? Levante la mano. Bueno, aunque sea ya jubilado, levante la mano ahí. Yo iba a jugar, pero era banca, ¿va? Pero usted se recuerda cuando estaban los capitanes y decía, a ver, vos, y escogía. ¿Sí o no? ¿Se recuerda? ¿Y a quién ganaba primero? Al más pilas, ¿va? ¿Sí? ¿Y quién se quedaba ahí de último? El más patantaco, ¿va? Pues mira, yo me quedaba siempre de último. Tenía dos problemas. No podía jugar y no miraba. Porque para jugar me quitaba los anteojos y ahí sí, nada. Usted me decía hola y no me saludó. No, es que no lo miré. Entonces tenía ese problema. Y siempre me quedaba rezagado. Está aquel, agarrarlo vos. Así decía, sí, agarrarlo vos. O sea que él ni suma ni resta. Y eso creó en mí un sentimiento de ser inútil. Pero cuando escuché esto, que Él me escogió desde la fundación del mundo, el Espíritu Santo activó esa semilla de amor que el Padre había puesto en la eternidad. No importa que no te hayan tomado en cuenta. Yo te escogí, yo te aparté, yo te llamé. Tú eres mío, tú eres mía. Nadie te va a quitar de mis manos. Ese es el amor del Padre obrando. Ese es el amor de... Entonces ahora usted se va a dar cuenta. Fíjese que uno es tan arrogante que dice, yo encontré a Dios. Ay, estás equivocado, papá. Él nos encontró. Porque Él dice que dejó a las 99 y fue a buscar que andaba perdido. Pero no, yo encontré a Dios, yo me encontré con Dios. No, hombre. Él nos encontró, Él tenía ya el plan perfecto. Él tenía el plan exacto. Él tenía el propósito, Él tenía el camino, Él tenía la forma. Usted va a entender hoy. Mire, es que fíjese que yo conocí al Señor porque tuve una quiebra financiera, bendita quiebra financiera. Yo encontré al Señor porque venía quebrado sentimentalmente. Qué bueno que lo quebraron sentimentalmente. Bendito camino. Entonces Él nos escogió, Él nos apartó. ¿Desde dónde? No somos producto de la casualidad. No estábamos siquiera en los lomos de nuestros padres cuando Él ya nos había escogido. Éramos piedras de fuego, eso es otro tema, pero sépalo. Cuando éramos piedras de fuego, Él nos escogió. Wow. Él nos apartó. Ahora usted va a entender por qué está en este camino. ¿Sabe por qué? Porque elegimos por Él. Allá en la preexistencia, elegimos por Él. Y éramos escogidos. Ahora aquí en la tierra estamos validando nuestra elección por Dios, nuestro amor por Dios. Claro, y con la ayuda de Él lo vamos a lograr. Y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él. Mire, para que fuéramos, ¿qué dice? Santos y sin... Mire, se escucha lejos, ¿va? ¿O no? Uno se ve desnudo, ¿va? Ante esa realidad. Y sabe que tiene que caminar para alcanzar esa estatura espiritual. Ser santo y sin mancha. Antes yo pensaba que la santidad era vivir en una esfera. No me hablen porque hoy estoy santo. ¿Usted nunca pensó así? Yo sí. Súper religioso, ¿va? Hay que lavarse las manos 7 veces. Sí, así son los fariseos. Y a veces uno confunde la relación con Dios con ritos religiosos. Entendemos la cita aunque dice que el reino de Dios no es comida ni es bebida, no son ritos. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu.
Espíritu Santo. Usted puede caminar en santidad cuando agrada a Dios, cuando usted es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí? Y se puede echar su taquito, va, su gringuita, va. Te hablo de la tortilla, ¿va? No va a pensar otra cosa, ¿va? Ya usted va, es que el hombre viejo se le sale, ¿va? Estoy hablando de salsita de aguacatillo y su chilita, ¿sí? Está gozoso en el Padre, amén. Tenemos deleite y contentamiento. Mire, me encanta cuando Jesús dice: Lázaro era mi amigo. Wow. Yo no sé si se considera amigo de Dios, pero créame, cuando usted es amigo de Dios, su relación con Él cambia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene una amistad, hay fidelidad, hay amor. Jesús le dijo a sus discípulos: ya no son mis discípulos, son mis amigos. Ahora, yo necesito ser amigo del Espíritu Santo, agradarlo a Él, aprender a escuchar la voz de Él, que Él me enseñe cómo orar, porque yo no sé cómo orar. Pero cuando yo le digo: Espíritu Santo, enséñame a orar, créame que va a venir una presencia de Él sobre nosotros y nuestra forma de orar va a empezar a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Él va a empezar a quitar todas esas capas de afanes, de anhelos humanos, y va a empezar a enfocar nuestra vida en el propósito de Dios, a ser santos y sin mancha. Le va a empezar a decir: mira, esto sí, esto no impuesto, sino como un amor, como un amigo. Mira, ustedes con sus amigos: vos, ese es tu pantalón, qué feo, ya usted ya no se lo pone, ¿sí o no? Va, ese tu tacuche no te luce. Eso es lo que tengo, mano, así que disculpen, va, por si me anda criticando el tacucho, ¿yo? Pero cuando uno comienza una relación con el Espíritu Santo, créame, Él comienza a hablar, a decir, a quitar, a sanar nuestros corazones. Es más, nos comienza hasta a librar de peligros naturales. Yo recuerdo una vez que yo venía manejando, iba por San Raimundo, no sé si alguno conoce por ahí, San Raimundo City, no se conoce por ahí, después de San Juan City, y la carretera así, mire. Entonces yo iba a mi carro, ¿sabes? Iba en el carro y escuché literalmente la voz del Señor. Me dijo: mira, era un carrito de doble, había cuneta de este lado. Subite, me dijo. No, yo no miraba nada, pero era una curva. Subite, me dijo, salite de la carretera, así literal. Y sentí como, hasta de verdad, así me hicieron valientes. Me subí y en la curva venían dos buses así, mire, rebasan. De verdad. Yo dije: gracias, Padre, gracias. Hay veces que usted tiene un plan y yo le digo: mira, hombre, no salgas. Es Él obrando, es Dios obrando, es el Espíritu Santo dándonos guianza, es el Espíritu Santo diciendo: mira, esto sí, esto no. Pero es cuando empezamos a desarrollar ese oído, ese deseo de escucharle a Él. No me va a levantar la mano. Es más, todos cierran sus ojos, ¿sí? Todos cierran sus ojitos, ¿sí? Pues no quiero ver a nadie. Vamos a poner para acá. ¿Quiénes tienen sed de Dios? Cierre los ojos, levante su mano. Voy a bajarla. ¿Sabe por qué decimos que tenemos sed de Dios? Pero es un decir de diente a labio. Porque si tuviéramos sed de Dios, lo buscáramos incansablemente. Él fuera nuestra prioridad. Jesús dijo algo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Wow. Hay que leer la Biblia. No, pero es que primero mi desayuno, y usted se echa su. Tenemos sed de Dios. Si eso es verdad, otra fuera nuestra vida, créame. Porque el río de Dios, ahí está. Jesús le dijo a la samaritana: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua de vida, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda, dijimos, ¿verdad? ¿Sí? A orar con entendimiento, ¿sí? A orar para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Esto es algo que yo debo de ir trabajando en mi corazón. Aprender a escuchar su voz. Aprender yo no sé si usted lo ha percibido al Espíritu Santo cuando Él llega. Eso no está sentado
Siente esa presencia. Usted entra a un lado y sabe que Él está ahí. Hay un fuego de Dios que debe estar prendido en nosotros para poderle amar, para alcanzar esa estatura. Y algo más importante, como una manifestación del Espíritu Santo en mi vida, debo expresar el amor de Dios. De mí debe salir lo que salía de Jesús: ser manso y humilde de corazón. Yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo si me levanto bravo, enojado, deprimido, afanado. Debe haber una manifestación terrenal en nosotros de esa llenura del Espíritu Santo. A veces en el tráfico cuesta, ¿o no? Más con los que andan en moto. Yo ando en moto, conste, van. A veces no, pero más uno sale y necesitamos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. No solo en el sentido horizontal, porque si vemos la cruz, tiene dos parales que habla de la relación con Dios. El primer paral habla de mi amor y mi relación con Dios, pero el paral transversal habla, y fíjese que están las manos, habla del amor al prójimo. Mi crecimiento espiritual es mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Ahora, prójimo viene de la palabra próximo. ¿Quién es mi prójimo? Mi próximo, el que vive conmigo, el que está conmigo, el que trabaja conmigo. Las cosas cuál el chasis, no, pero ese es su prójimo. Esa manifestación del amor de Dios. Nosotros somos las manos de Jesús. Créanme que somos las manos de Jesús. Yo siempre digo eso, somos las manos de Jesús. Entonces, ahora quiero que vea algo también en la gráfica. En toda la gráfica hay fuego: altar de bronce, altar de oro, candelero, y no se diga el arca del pacto. Figura del Espíritu Santo. En todo el camino está Él. En todo el camino está Él, porque Él nos lleva al Padre, porque Él nos recuerda todo lo que Jesús dijo. La obra del Espíritu Santo, ¿qué es? Darle gloria al Padre y darle gloria al Hijo. Esa es la obra. Ahora, necesitamos hablar en lenguas, mis amados hermanos. Claro que necesitamos hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos hablar en lenguas? Mire, dice aquí 1 Corintios 14:4. ¿Por qué es importante orar en lenguas? Como una manifestación del Espíritu Santo. Dice así: el que habla en lenguas, en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo habla aquí que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque usted comienza a hablar, lo voy a hacer así, el lenguaje celestial se conecta con el Padre cuando habla en lenguas. Deja de hablar usted. Deja de hablar, me falta para la luz, me falta para el agua. Y comienza el Espíritu a hablar. Decir: Señor, límpiame, sáname, restáurame, quita este dolor, hazme como tú. Créanme que si pudiéramos traducir lo que hablamos en lenguas, posiblemente encontraríamos ese tipo de traducciones. En mi último viaje por el mundo, fui a China. Ustedes saben que fui a China, pero créanme que el lenguaje fue lo más difícil. Yo usaba un traductor en el celular para poder hablar. Solo aprendí a decir hola, que es ni hao, y gracias, shensei. Solo aprendí. No, primero solo eso aprendí. Pero mire, y cuando estaba preparando esto, me vino esa figura. Él es el ayudador. Él es un traductor que nos comunica el reino de Dios, que abre los tesoros del reino de Dios, porque en Jesús están escondidos todos los tesoros de pleno entendimiento. No, yo quiero un Porsche. ¿Qué es con su Porsche, pues? ¿A qué le va a tirar? ¿A buscar las cosas de arriba? Él está aquí. Puedo sentir su presencia ahorita.
lugar. Él está aquí. En nuestra debilidad dice que Él nos hace fuertes. ¿Cuántos venimos hoy débiles, esperando una respuesta de Dios? Créeme, Él está aquí. Él no ha cambiado. Él quiere intimar contigo. Él quiere intimar conmigo. Él quiere hacerse tu mejor amigo. No una teoría, no un hablar en lenguas por hablar en lenguas, sino un río de adoración, de gratitud a Dios. Créame que ese hablar en lenguas, cuando hablamos en ese entendimiento, viene a nosotros humillación, viene gratitud, viene entendimiento de sus planes. Usted cuando está metido en esa caja de oración, en ese lugar de oración, en ese entendimiento, va a decir: ya sé por qué este negocio no me salió. Ya sé por qué me quitaste esta amistad. Ya sé por qué me trajiste por este camino. Y viene gratitud. Es más, hasta aprendemos a dar gracias en medio del dolor, porque podemos dar gracias por la pérdida de un ser querido. Decir gracias porque te lo llevaste. Entonces comienza a fluir un río de gratitud y de alabanza a Dios, con un entendimiento que el que la buena obra empezó la va a perfeccionar. Te voy a pedir que te pongas de pie con reverencia. Él está aquí. Levanta tus manos. Anda arriba, quenda arriba, saya arriba, 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 haya. Anda arriba, quita arriba, saya arriba. Adórele, adórele. Hay cosas que yo no entiendo, Padre. Hay cosas que yo no sé cuál es el caminar por donde he venido, pero tú sí sabes. Mas hoy rindo mi vida a ti como una ofrenda. Hoy rindo mi vida a ti, Señor, para que tú cumplas tu propósito en mi vida. En ese propósito eterno que has tenido, ese amor eterno que me has tenido esta mañana, yo le agradezco. Yo agradezco el amor que tú has tenido desde la eternidad, porque me apartaste, me escogiste. Mas hoy yo decido por ti, decido amarte. Espíritu Santo, comienza esta mañana a llenar nuevamente nuestras vidas, a llenar nuestras vidas. Recibe una llenura nueva de su Espíritu. Se enciende ese aceite, un aceite nuevo. Raba, kenda arriba, anda arriba, kenda arriba, anda arriba, kenda arriba, anda raba, kenda arriba, saya arriba, que